Ok, esta sería la resolución del ejemplo 1. En este caso se empieza con el tema de lo que vendrán siendo los vertedores. Como se describió en la sesión teórica de la semana, son tres tipos de vertedores los que vamos a hacer: los vertedores rectangulares, triangulares y trapezoidales. Entonces, en este caso las grabaciones van a ser 4 videos, dos tipos rectangulares con contracciones. Este va a ser el primero. Después vamos a tener uno sin contracción, luego uno triangular y por último un trapezoidal. Entonces, en el problema, como podemos observar, estas son las medidas que nos da el problema. Nos dice que la estructura del vertedor tiene un ancho total de 5 metros, la abertura del área rectangular tiene un ancho de 3 metros, el tirante que se forma en la abertura es de 0.6 metros y la altura desde el fondo, en este caso del canal o la estructura, hasta lo que vendría siendo la abertura, sería de 0.8 metros. Entonces, ya vaciando los datos, tenemos estas medidas, ahí están las mismas. Igual manera en estos problemas, yo les recomiendo que identifiquen muy bien los términos, ¿no? Entonces, ¿qué es la B minúscula? Que es el ancho de la abertura. B mayúscula, el ancho total del vertedor. El valor de W, el valor de H. Entonces, si yo les llego a poner un problema con solamente términos sin los diagramas, ustedes deberían de ser capaces de identificarlo. La ecuación, en este caso, para vertedores rectangulares que nosotros vamos a analizar es esta, que es 2/3 de la raíz de 2 veces la gravedad, raíz de 2 veces la gravedad por el coeficiente de descarga por B por H a las 3 medios. Y también nosotros tenemos la fórmula, esta es sin contracción. La fórmula con contracción en este caso sería de 1.84 por el coeficiente de descarga por el valor de B menos 0.1 por N por H, todo eso a la 3 medios. Ok, entonces de la fórmula, ¿cuál vamos a utilizar nosotros? Entonces ahí les puse yo las dos fórmulas generales que en este caso se pueden aplicar, primero sin contracción y el segundo con contracciones. En este caso, si nosotros volvemos a nuestro diagrama, tenemos que nuestro vertedor tiene dos contracciones. Entonces tendríamos que utilizar esta fórmula. Esta fórmula, a su vez, para el coeficiente de descarga, tenemos que la fórmula .623 por 1 menos 0.1 por N por H entre B. Ok, miren, entonces nosotros de la fórmula del gasto tenemos el número de contracciones, tenemos el valor de H y tenemos B. Lo que no nos da el problema es la fórmula el valor del coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga lo podemos calcular directamente en este caso de esta fórmula, pero en estos problemas de vertedores yo siempre quiero que saquen la mayoría de los métodos que sea posible. Este es el método, la fórmula estándar, pero como se había mencionado en la sesión teórica, se va a utilizar también la tabla, en este caso la tabla 7.1 del libro de hidráulica general de Gilberto Sotelo. Ahorita la vamos a ver a detalle, ¿no? Entonces vamos a comprobar también lo que vendría siendo los límites de la tabla, a ver si se puede resolver por alguno de estos métodos. Bueno, por así decirlo, vamos a hacer entonces el primer método con las fórmulas generales y después vamos a hacer la comprobación en la tabla. Ok, bueno, entonces primero vamos a sustituir la fórmula del coeficiente de descarga. Esta es directa. Por N, que dijimos, es el número de contracciones por 2 entre el valor de H, 0.6, entre B, 3 metros, y eso nos va a dar el coeficiente de descarga. Nos da un valor de 0.59
Y para el gasto sería 1.84 por 0.598 por el ancho, que son 3 metros, menos 0.1 por 2, que es el número de contracciones, por h, 0.6 metros, todo eso elevado a la 3 medios. Dándonos un caudal de 5.378. Estos son metros cúbicos sobre segundo. Las unidades aquí no quedan, en este caso si nosotros manejamos los términos, nos quedan metros a la 3 medios. Entonces el coeficiente de descarga y los términos de la ecuación funcionan como un conversor de unidades. Siempre lo único que tienen que cuidar en estas ecuaciones es que los términos estén en unidades de metros. Si no están, nada más tendrían que hacer la conversión. Ok, entonces vamos ahora a hacer la verificación en la tabla, en este caso la tabla 7.1. Entonces la tabla 7.1, entonces observamos, primero está la columna del autor, después tenemos la fórmula del coeficiente de descarga. Por ejemplo, esta sería la que sustituiría la que nosotros utilizamos acá. Entonces esa es la fórmula que sustituiría, y acá están los límites de aplicación. Bueno, así rápidamente describiendo, primero yo les recomiendo que vean la columna de observaciones. Aquí la columna de observaciones les da algunos comentarios para distinguir entre utilizar un método u otro. Entonces primero vamos a ver el método de Hegel. El método de Hegel, para empezar, ocupamos la relación de h entre b. Tiene que ser mayor a 0.13. Entonces el valor de h, lo voy a poner, sí, aquí está bien. H entre b da igual, que son los 0.6 entre el ancho de 3, son 0.2, y esto nos da mayor a 0.13. Ok, entonces al momento en esa parte de observaciones vamos a llevar que Hegel sí va cumpliendo. Antes de ver los límites de aplicación, mover al siguiente método. Esta es para vertedores sin contracciones laterales, y en este caso si h entre b fuera menor a 0.13. Entonces aquí ya por default h entre b nosotros tenemos que es 0.2, eso es mayor a 0.13. entonces desde aquí ya directamente podemos descartar el método, que en este caso sería el de SIAS, de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suizos. Entonces el segundo método ya está descartado, al momento llevamos el primero. Después el de Hamilton y Smith. Si nos vamos a la tabla, para empezar este método, aquí les propone que si esta operación del ancho mayor del vertedor por h entre w es menor a 10 entre b y h, entonces se tendría que reemplazar el valor de h con esta fórmula. Aquí les hago comentario porque si se fijan, la fórmula utiliza velocidad inicial al cuadrado entre 2g. Entonces en esos casos, en el problema que nosotros estamos manejando, no tenemos velocidad inicial. Entonces no tendríamos que descartar, todavía no descartamos esta opción porque aquí tiene los límites de aplicación. Esta observación que les aparece aquí es solamente si tienen velocidad de llegada, entonces no es necesario hacer esta comprobación. Podemos irnos directamente al límite de aplicación. Entonces vamos dejando esta, la de Hamilton y Smith, pendiente. Vamos a checar las siguientes. La de este es el de Francis. Francis también tiene una fórmula de velocidad de entrada y el gasto, entonces el gasto es nuestra incógnita, entonces ni siquiera tiene caso de que verifiquemos lo que vendría siendo esta tabla, porque si se fijan, la fórmula del coeficiente de descarga utiliza la velocidad de llegada, entonces nosotros no tenemos ese valor, también descartamos el método de Francis. Y por último tenemos la de Revok. Y acá está la observación, vale solo para vertedores sin contracciones laterales.
nosotros tenemos contracciones laterales, entonces también descartamos este método. Entonces aquí ya por default descartamos Reebok, descartamos Francis porque no tenemos velocidad de llegada. El método de Hamilton-Smith está pendiente, vamos a ver si queda en estos límites de aplicación. Y como dijimos, h entre b es mayor a 0.13, entonces también descartamos CIAS. Entonces tenemos que comprobar en este caso los límites de aplicación para Hegley y para el método de Hamilton y Smith. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver los límites de aplicación. El primer límite nos dice que 0.10 tiene que estar entre 0.60 o debe ser menor o igual. Si se fijan, nuestro valor de h es 0.6. Entonces lo voy poniendo mejor para no confundirnos. Entonces el primer límite, le voy a poner aquí límite Hegley. Entonces es 0.10. Nuestra h es de, bueno, lo voy a poner aquí entre paréntesis, la nuestra es de 0.6. Y tiene que estar entre esos rangos. Es igual a 0.6, entonces el primer límite sí lo cumple. El siguiente es 0.5. Tiene que ser mayor o igual. Nuestra B es de 3 metros hasta el momento y sí. Y tiene que ser menor o igual a 2 metros. Entonces nuestra 3 no es menor o igual. Entonces aquí ya por default podemos descartar los límites, en este caso, de Hegley. Aquí estaba el límite, aquí está. Entonces, si se fijan, era menor o igual a 2, entonces lo descartamos. El único que nos quedaba disponible entonces era el límite de Hamilton y Smith. Entonces aquí, si se fijan, tenemos que 0.075 h, no escribí el título, bueno, es el de Hamilton y Smith, ahorita lo escribo. Entonces nuestra h son los 0.6, menor o igual a 0.6, entonces sí lo cumple. El siguiente es 0.3, menor o igual a lo que vendría siendo b. Nuestra b es, dijimos, 3 metros, sí lo cumple. 0.3 metros, tiene que ser menor o igual a w. Nuestra w es de 0.8, también lo cumple. h tiene que ser menor o igual a w entre 2. Nuestra w son 0.8 entre 2, sería 0.4. h en este caso es 0.6. Entonces tampoco cumplió por este método. Entonces si no cumple con ninguno de los métodos, por ejemplo, para este método que sería el de con contracciones laterales, entonces no podemos utilizar nuestra tabla. Pero, y esto es lo que quería decirles, tienen que verificar todos los límites de aplicación. Si se fijan, si nos comprobó, si nos quedó en el rango para utilizar la fórmula directa del coeficiente de descarga y la fórmula, en este caso directa, del gasto. Entonces nuestro resultado final de este problema, la descarga sería de 5.378, ya que por los otros métodos de la tabla 7.1, que es para los rectangulares, no cumplió. Entonces ahí cuando se haga la comprobación me pueden poner así los límites cuando no cumplan y ya pueden irlos descartando. Pero si llegara a cumplir por uno, pues ya nada más tendrían que poner el coeficiente de descarga y se calcularía el gasto con el otro método. Bueno, ese sería ya el resultado de este problema. Ahora vamos a resolver un ejemplo por lo que vendría siendo, en este caso, sin contracción lateral.